de nuestros métodos de factorización y como tal, el tema va a ser simplificación de expresiones algebraicas. Vamos a ver como tal en qué consiste y sobre todo ver ejemplos, ver ejercicios, porque hay algunos ejercicios que vienen en los exámenes de muestra, en los exámenes de simulación que se van a resolver por la factorización y obviamente pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar nuestra factorización en pues obviamente en ejercicios prácticos como lo es ya directamente en límites y en algunos casos pues igual para resolver sistemas de ecuaciones. Por lo tanto vamos a colocar como título simplificación de expresiones algebraicas. Si ustedes recuerdan, al principio las operaciones que estuvimos viendo, pues obviamente primero era la suma, después la resta, después de la suma y la resta vimos la multiplicación y la potencia. Hay que recordar que pues la potencia es una reiteración de multiplicaciones. Por lo tanto, dejamos pendiente la división, que es la que vamos a ver a continuación, simplemente con la simplificación. Ahora, ¿en qué consiste como tal esta operación de simplificación o de división? Para que nosotros la podamos desarrollar de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla, factorización, ya que estos nos van a ayudar a que pues, la solución la podamos encontrar de una forma directa sin estar realizando pues, procedimientos consecutivos. Por lo tanto, la simplificación de una expresión algebraica, como les dije, la podemos aplicar directamente en la división y pues obviamente consiste en utilizar los métodos de factorización para reducir divisiones. No, obviamente no solamente es en divisiones, pero es lo más común. De hecho, los ejercicios más comunes en los exámenes de admisión es reducir este tipo de divisiones. Consiste en utilizar los métodos de factorización para reducir divisiones de expresiones entre expresiones algebraicas. Ahora, nosotros podemos recordar en qué consiste la simplificación. Si recordamos, pues obviamente la simplificación la vemos como tal en las frases a 24 sobre 36. Y nos piden simplificar. Obviamente la simplificación consiste en reducir esta expresión o como tal este número. ¿Cómo lo reducimos? Pues simplemente la mitad de 24 es 12 y la mitad de 36 es 18. Podemos seguir simplificando. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 pues es 9. Podemos seguir simplificando. Ya no podemos como tal dividirlos entre 2, pero sí podemos dividirlos entre 3. Por lo tanto, la tercera parte de 6 es 2 y la tercera parte de 9 es 3. Y este sería, pues obviamente, nuestro resultado al simplificar 24 sobre 36. Obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues ir reduciendo nuestros términos para tener un valor pues mucho más pequeño y así poder encontrar una solución y una operación que sea mucho más fácil de manejar u utilizar. Entonces, la simplificación es exactamente lo mismo con las expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a volver a tomar esta simplificación. 24 sobre 36. Supongamos que queremos factorizar. ¿Cuál sería nuestro factor común? Supongamos que el 2 en la parte de arriba. Y 24 entre 2 pues nos da 12. Dividido factor común de 36. Vamos a poner que también sea el 2.
y multiplicado por 18. Esto es, supongamos que estamos siguiendo la factorización por factor común, pero es para que puedan entender un poco en qué va a consistir la simplificación. Como dentro de estos dos números existe una multiplicación, por lo tanto, este número 2 está siendo dividido directamente entre este número 2. Y cuando dos números iguales se dividen, no los vamos a cancelar. Significa que se convierte en dado 1. Y 1 por la división de 12 entre 18. Pero como 1 es el elemento neutro y todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número, se puede identificar que este número o estos dos números se cancelan. Pero recuerden que utilizar la palabra cancelar es malo. Debemos de recordar que esta división hace que estos dos números se conviertan en 1 y simplemente nos quede 12 sobre 18 multiplicados por 1, que cualquier número multiplicado por 1 nos sigue dando el mismo número. Supongamos que queremos seguir factorizando y decimos que el factor común es 2, por lo tanto 2 entre 2 es 6, y el factor común de 18 también es 2, y 18 entre 2 pues es 9. Y volvemos a tener lo mismo. Este 2 que multiplica 6 con este 2 se dividen y se convierten en 1. Y lo único que nos queda libre pues es el número 6 sobre 9. Y podemos seguir haciendo exactamente el mismo procedimiento, utilizando una factorización para poder reducir nuestra expresión algebraica. Y obviamente este es el procedimiento que vamos a seguir con este tipo de operaciones. Vamos a ver un ejemplo ya directamente con expresiones algebraicas. Supongamos que tenemos x cuadrada más x sobre x. De hecho, esta operación que estamos haciendo me parece que viene en un ejercicio de límites, pero vamos a resolverlo utilizando la factorización. Ahora, si nosotros queremos simplificar o encontrar el resultado de esta expresión algebraica, podemos hacer el método tradicional, es decir, x cuadrada dividido entre x más x dividido entre x, ya que es una división y como el denominador es un solo término, podemos dividir cada uno de nuestros términos entre el denominador y nos quedaría como resultado x cuadrada sobre x nos da x, más x sobre x nos da como resultado 1. Y esta sería la solución siguiendo el procedimiento tradicional. ¿Qué pasa si nosotros queremos factorizar? Primero debemos de determinar qué tipo de factorización podemos utilizar. Recuerden que nosotros vimos las factorizaciones en orden. La primera que vimos fue la factorización por factor común. La segunda que vimos fue por agrupación de términos. La tercera por diferencia de cuadrados. Y la última, el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, en ese mismo orden, nosotros vamos a tratar de factorizar nuestras expresiones algebraicas. La primera que vamos a identificar es, obviamente, la del factor común. Por lo tanto, en nuestra expresión la voy a volver a escribir, x cuadrada más x. Vamos a identificar si en la parte de arriba del numerador existe un factor común, que sería solamente en esta parte de aquí. Y el factor común para estos dos términos es la variable x. X por x más 1. Recuerden que los términos los dividimos entre el factor común, que en este caso es x, dividido entre x. Y abajo, pues obviamente, como tenemos un solo término, no podemos factorizar un solo término.
¿Qué es lo que sucede con esta expresión algebraica? Como aquí tenemos una multiplicación, este término x que multiplica a x más 1 se divide entre el término x que está en el denominador y esto automáticamente se convierte en 1. Y por lo tanto, lo único que nos queda como resultado son los términos x más 1, que es exactamente el mismo resultado que nosotros obtuvimos al factorizar por el método tradicional o resolver la división por el método tradicional. Por lo tanto, podemos observar que la factorización nos va a ayudar a resolver este tipo de ejercicios. Ahora, vamos a seguir viendo más ejemplos. Vamos a tener el segundo ejemplo. Supongamos que tenemos 4x más 2 dividido entre 2. Si nosotros queremos hacer el método tradicional, pues obviamente vamos a tener que dividir cada uno de los términos entre 2. Recuerden que este método solamente se utiliza cuando el denominador es un solo término. Y en este caso, 2 es un solo término. 4x entre 2 nos da 2x y 2 entre 2 nos da como resultado 1, que sería el resultado de la división o de la simplificación. ¿Qué pasa si nosotros queremos factorizar? Vamos a identificar el factor común tanto en el numerador como en el denominador. El factor común en el numerador es el número 2, ya que el número 2 divide a 4 y divide a 2. Y la x no puede ser un factor común porque solamente está presente en un término. Por lo tanto, realizamos la factorización. 4x y 2 entre 2 nos da como resultado 1. Dividido entre 2, obviamente como es un solo término, no se puede factorizar. Y esta factorización tenemos que este 2 se divide entre este 2. Por lo tanto, 2 entre 2 nos da como resultado 1. Y solamente nos queda 2x más 1. Que si lo quieren hacer paso por paso, nos queda de esta forma. 2 entre 2, como hemos dicho, nos da un resultado 1 por 2x más 1. Pero recuerden que cualquier número o cualquier expresión algebraica multiplicada por 2 nos sigue quedando solamente la misma expresión algebraica. Y llegamos al mismo resultado que obtuvimos con el método tradicional, utilizando obviamente la factorización. Ahora, de estos dos pequeños ejemplos que hemos realizado, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bien, y pues obviamente igual ustedes se preguntarán que pues cualquiera de los dos métodos es válido para resolver este tipo de simplificación. Obviamente cualquiera de los dos métodos es válido, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde pues obviamente tenemos que utilizar la factorización para poder resolver el ejercicio de una forma mucho más rápida. Vamos a ver un tercer ejemplo de este mismo tipo de factorización. Supongamos que tenemos x cuadrada, vamos a ponerle 3x cuadrada más 6x dividido entre 3x. Vamos a utilizar directamente la factorización. O bueno, vamos a hacer los dos para comparar nuestro resultado. Sería 3x cuadrada dividido entre 3x más
6x dividido entre 3x. Este es el método tradicional. 3 entre 3, 1. Y x cuadrada sobre x, pues nos da simplemente x. Más 6 entre 3 nos da 2. Y x entre x, 1. Y 2 por 1, pues nos da 2. Y esta sería la solución siguiendo el método tradicional. ¿Cómo lo resolvemos? Por factorización. Obtenemos el factor común de la expresión en la parte de arriba. Ambos coeficientes son múltiplos de 3, por lo tanto el factor común es el número 3 y ambos términos contienen la variable x. Por lo tanto, este sería el factor común. 3x cuadrada sobre 3x nos da x, más 6 entre 3 nos da 2 y x sobre x, 1. Esto dividido sobre 3x. Como este término multiplica y este término divide, se convierten automáticamente en 1. Y lo único que tenemos como resultado es x más 2, que es exactamente el mismo resultado en la parte de arriba, solamente que utilizamos un método diferente. Este sería un tercer ejemplo utilizando el método tradicional y el método de factorización. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos términos en la parte de abajo? Es decir, supongamos que tenemos x cuadrada menos 16 sobre x menos 4. Ahora, cuando tenemos este tipo de expresiones algebraicas, no podemos hacer lo siguiente. X cuadrada sobre x y menos 16 sobre 4. Esto no es válido, ¿de acuerdo? Esto no se puede hacer. Si ustedes quisieran separarlo, obviamente mediante términos, lo tendrían que hacer de la siguiente forma. Sería x cuadrada sobre x menos 4 menos 16 sobre x menos 4. Y obviamente, pues esto ya nos está generando que se complique más la división. Por lo tanto, no es recomendable hacer este tipo de solución. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros realizar? Simplemente una factorización. Identificamos si nuestro término en la parte superior se puede factorizar o no. Primero, por factor común. Obviamente no tiene ningún factor común y no lo puedo factorizar por factor común. Me voy a agrupación de términos. Tampoco lo puedo factorizar por agrupación de términos. De hecho, la agrupación de términos es muy difícil de encontrar en la simplificación. No es de que no la encontremos, sino que en los ejercicios prácticos y sobre todo en los ejercicios de examen de admisión, no vienen muchos ejercicios sobre agrupación de términos. De ahí nos seguimos con la siguiente factorización, que es la diferencia de cuadrados. Y si ustedes observan, obviamente tenemos presente una diferencia de cuadrados. ¿En qué consiste la diferencia de cuadrados? En encontrar la raíz de ambos términos y colocarla en cada uno de los paréntesis. Raíz de x cuadrada, pues obviamente es x, y la raíz de 16 es 4. Uno positivo y uno negativo. ¿Y qué nos genera esta factorización? Nos está del paréntesis sea exactamente igual al término del denominador. Como uno está multiplicando, aunque no esté escrito aquí, sabemos que existe la multiplicación y el otro está dividiendo, automáticamente se convierten en 1. Y lo único que nos queda libre es x más 4. Y esta sería nuestra solución o nuestra simplificación.
simplemente resolviéndola por factorización. Y nos evitamos de hacer un procedimiento mucho más extenso para resolver este tipo de ejercicios. De este primer ejemplo que acabamos de realizar, cuando el denominador contiene dos términos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo, en el denominador se pasaba igual, ¿no? Sí, el denominador en este caso lo tenemos como, déjame marcarlo, x menos 4. Y lo estamos pasando exactamente igual porque no lo podemos factorizar. ¿Por qué no lo podemos factorizar? Porque obviamente no comparten un factor común y tampoco pues tienen como tal una diferencia de cuadrados y sobre todo tampoco existe un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, les voy a dar un, un tip o un consejo para este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? No es que siempre suceda, pero es una forma de nosotros poder identificar. Siempre que ustedes vean una variable cuadrática, así, siempre que vean una variable factorizar. Y en algunos casos, cuando la variable sea lineal, se puede o no factorizar. Ahorita vamos a ver casos de ese estilo, porque en su examen de simulación venía un ejercicio así, ¿de acuerdo? Pero siempre, siempre con la variable cuadrática o con la expresión cuadrática, siempre se va a factorizar. Y ahorita vamos a ver algunos trucos más para poder identificar de una forma mucho más rápida la zona. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a tomar igual como ejemplo. No, todavía no hay que meter coeficientes. Vamos a tomar x cuadrada menos, supongamos, 25 sobre x más 5. Y realizamos pues obviamente el mismo procedimiento que nosotros hicimos anteriormente. Recuerden la variable, bueno, la expresión que está elevada al cuadrado, siempre lo vamos a factorizar. En este caso, lo único que tenemos que hacer es identificar qué tipo de factorización tenemos presente. Y la factorización que tenemos presente es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, vamos a tener que obtener la raíz de ambos términos. Raíz de x cuadrada es x. Y la raíz de 25, pues es 5. Uno positivo y uno negativo. Dividido entre x más 5. Por lo tanto, ¿qué podemos observar? Que este término de aquí es exactamente igual que este término de aquí. Por lo tanto, como uno multiplica y uno divide y son iguales, se convierten en 1. Y los únicos términos que nos quedan, pues obviamente es x menos 5. Y esta sería la solución, utilizando la factorización para poder simplificar nuestra expresión algebraica, en donde pues obviamente estamos teniendo como ejemplo una diferencia de cuadrados. De este segundo ejemplo, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. ¿Qué pasa si nosotros tenemos este tipo de expresiones algebraicas? X cuadrada
más 3x más 2 dividido entre, vamos a poner, no sé, x más 1. Obviamente, pues ya nuestra expresión algebraica es mucho más grande. Y si hacemos el método tradicional, pues obviamente pues nos va a arrojar valores o procedimientos mucho más largos. ¿Qué es lo que hacemos? Factorizar. Recuerden que si una expresión algebraica es cuadrática, hay que factorizar directamente tal y como está. Por lo tanto, yo sé que la expresión algebraica que tengo en la parte superior es un trinomio cuadrado perfecto, en donde el término común es x, porque es x elevado al cuadrado, y debo de buscar dos números que sumados me den 3. Hay que recordar que son dos números que sumados me den 3 y dos números que multiplicados me den 2 positivos. Y esos dos números, pues obviamente es 2 más 1 y 2 por 1, pues nos da 2. Y lo colocamos dentro de nuestro paréntesis. X más 2 por X más 1. Dividido entre X más 1. ¿Y qué es lo que estamos generando? Pues obviamente que este término de aquí sea igual a este término de acá. Como son iguales y uno divide y uno multiplica, se convierten en 1. Y lo único que nos queda es x más 2. Y este sería nuestro resultado, utilizando la factorización. Ahora, antes de seguir con más ejemplos, ¿qué pueden notar ustedes con estos, bueno, con el ejemplo 4, el ejemplo 5 y el ejemplo 6? ¿Qué tienen en común? Que en el denominador son dos términos y que están elevadas al cuadrado las x. ¿Ok? ¿Algo más? Es algo mucho más fácil y mucho más obvio y es algo que siempre, siempre va a estar presente en este tipo de ejercicios. Ok, bueno, en este caso, Emanuel nos dice que el denominador tiene que estar en el denominador. Y esa es, pues obviamente, lo que yo quería que ustedes identificaran. De hecho, bueno, a Emanuel, a él le doy clases en la preparatoria y a ellos en clase ya les había explicado este tipo de ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, siempre, siempre en este tipo de ejercicios, ya sea para límites, para simplificación de expresiones algebraicas, para encontrar el valor de X, etcétera, etcétera, siempre lo que tenemos en el denominador, o sea, en la parte de abajo, va a ser lo que debemos de cancelar, o sea, que siempre lo vamos a tener presente en la parte de arriba. Y ahorita con un ejemplo va a quedar mucho más claro. Supongamos que tenemos el siguiente ejercicio. Permítanme tantito, dejen, pongo a cargar mi computadora. Listo. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo, que sea x cuadrada
menos 7 dividido entre x menos 4. Ahora, siempre en este tipo de ejercicios vamos a agarrar lo que tengamos en el denominador. En este caso, en nuestro denominador es x menos 4 y lo colocamos. X menos 4. Por lo tanto, para poderlo cancelar o simplificar, yo también debo de tenerlo en la parte de arriba. Y al tenerlo en la parte de arriba, solamente debo de buscar un número que me complete, pues obviamente la factorización. ¿Qué quiere decir? Números que no 7. Y aquí dos números que van a ser los mismos, multiplicados nos den 12 positivo. Uno de esos números de cierta manera ya no tenemos factorización, sino el inicio de simplificación nos va a dar la solución. Y esto está muy presente siempre en los ejercicios de exámenes de admisión. ¿Qué es lo que genera? Que automáticamente esto con esto, uno divide y uno multiplica, se convierten en 1. Y lo único que nos queda es x menos 3. Y esta sería la solución. Y es algo que siempre está presente en este tipo de ejercicios. Y ustedes ahorita con los ejercicios que van a realizar se van a dar cuenta de la solución o poder factorizar. De hecho, aunque el denominador sea un solo término, siempre lo vamos a tener presente en la parte de arriba. Por lo tanto, cuando el denominador sea un solo término, pues directamente va a ser nuestro factor común y lo pueden utilizar para resolver este tipo de ejercicios. De estos ejemplos que acabamos de realizar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo se van a resolver? Ok, por lo tanto, van a realizar solamente los 6 primeros ejercicios que vienen en la guía. Ahorita vamos a explicar por qué el número 7 y el número 8 nos los van a realizar. Vamos a tener, para los que no tengan la guía en la mano, los ejercicios y usted nada más ve la pantalla y los pueden copiar y resolver. Estos serían los 6 primeros ejercicios que consisten en simplificación. Realícenlos, ahorita vemos los resultados y pues obviamente cada uno de ustedes va a comparar el ejercicio 7 y 8, posteriormente los vamos a ver y los vamos a explicar porque exactamente el 7 y el 8 son ejercicios que han venido en su examen de simulación y son muy parecidos a los que van a venir obviamente en sus exámenes de admisión. Les doy tiempo para que los puedan resolver y en cuanto hayan terminado me notifican y comenzamos a revisarlos.
Ok, Emanuel ya terminó. ¿Alguien más que haya terminado? Ok, Saray. Ok, Emanuel y Saray. Nos esperamos solamente otros 2 minutitos a ver si más de sus compañeros llegan a terminar. ¿De acuerdo? Ok, miren. Yo les voy a resolver el primero para que puedan ver que siempre se va a cumplir lo que les mencioné al final del séptimo ejercicio. Yo sé 3x. Por lo tanto, este mismo 3x debo de tenerlo en la parte superior. Ahora, esto va a hacer que se convierta en mi factor común. Hay que recordar que vamos a dividir cada uno de los términos en la parte superior entre 3x. 3 entre 3, 1. Y x cuadrada sobre x nos da x. Y 1 por x, x. Menos 6 entre 3 nos da 2. Y x entre x, 1. Y 1 por 2 pues sigue siendo 2. ¿Y qué es lo que estamos, qué es lo que ocasionamos o qué es lo que hacemos? Que este término que multiplica y este término que divide se conviertan en 1 y solamente nos quede como resultado x menos 2, que sería nuestra simplificación. Vamos en orden como fueron que terminaron. Emanuel, ¿cómo nos queda el segundo ejercicio o el resultado? Ok, 2x cuadrada más x menos 4. Vamos a hacerlo paso por paso. Yo sé que debo de cancelar, pues obviamente, o más bien, debo de quitar el denominador 2x. Y para poderlo quitar, en la parte que se va a convertir en mi factor sobre x, x cuadrado, más
2 entre 2, 1. Y x cuadrada sobre x nos da x. Menos 8 entre 2, 4. Y x sobre x, 1. Y 4 por 1, pues nos da 4. Y automáticamente 2x entre 2x se convierten en 1. Y nos queda el resultado de 2x cuadrada más x menos 4, que sería nuestra solución. De ahí nos vamos con el tercer ejercicio. Sara, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cómo nos queda el resultado del tercer ejercicio, Sara? X menos 6. X menos 6. Y esa es nuestra respuesta correcta. Gracias, Sara. Ahora, vamos a seguir también el mismo procedimiento que les comentaba anteriormente. En el denominador es X más 6. Por lo tanto, en la parte de arriba también debo de tener X más 6. Y si ustedes observan, obviamente la función o la expresión algebraica a factorizar es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, un número multiplicado por 6 que nos dé 36, pues 6 menos 6, que sería la factorización por diferencia de cuadrados. Y eso hace que esto con esto se conviertan en 1 y solamente nos quede x menos 6, que es la respuesta correcta que nos dio Sara. De ahí nos vamos con Yamile. ¿Me escuchas, Yamile? Sí, profe. Ok, Yamile. Bueno, supongo que la mayoría igual. Te alcanzamos a escuchar un poco. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? Y podrías decirnos el resultado del cuarto ejercicio. 2x más 7. 2x más 7. Ok, si te alcanzas a escuchar, no te preocupes. Y esta sería nuestra solución. Y también la solución correcta. Vamos a hacerlo para este resultado. En el denominador tenemos 2x menos 7. Por lo tanto, en la parte de arriba debo de tener también 2x menos 7. Tenemos una diferencia de cuadrados. La raíz de 4, pues obviamente es 2, y la raíz de x cuadrada es x. Y la raíz de 49 es 7. Por lo tanto, 1 es positivo y 1 negativo. ¿Qué pasa con los negativos? Esto con esto se convierte en 1 y solamente nos da como resultado lo que nos había comentado Yamile. 2x más 7. Y esta sería nuestra solución. Gracias, Yamile. ¿Dudas, preguntas sobre los 4 primeros ejercicios que realizamos? Ok. Chio, ¿me escuchas, Chio? Sí, profe. Ok, Chio. ¿Cuánto nos da el resultado del quinto ejercicio? Respuesta es X más 5. X. X más 5. Ok. Esa sería nuestra respuesta correcta. Gracias, Chio. Ok. Y podemos hacerlo de la misma forma. En la parte de abajo tenemos x más 4. Por lo tanto, en la parte de arriba debemos de tener también x más 4. Y tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo único que nos hace falta es buscar un número que sumado con 4 nos dé 9 y multiplicado con 4 nos dé 20. Y ese número es el 5. ¿Qué es lo que ocurre? Que este x más 4
se divide entre este x más 4 y nos da como resultado 1. Y solamente nos queda de forma libre x más 5, que es nuestra solución. Gracias de nuevo, Chio. Y vamos con el último ejercicio. ¿Alguien resolvió el último ejercicio? Yo, pero no sé si esté bien. Yo igual, profe. Ok, miren. Vamos a resolverlo todos juntos. La parte de arriba la podemos factorizar. Pues es un trinomio, ¿no? Mm, sí, es un trinomio, pero recuerden que la factorización solamente la vimos con, bueno, es un trinomio, pero su máximo exponente no es 3. Y, por ejemplo, aquí Emanuel nos dice que primero lo que tenemos que hacer es factorizar por factor común. En algunos ejercicios, de hecho, en un ejercicio de tipo examen, viene un ejercicio similar o del mismo procedimiento, que es lo que vamos a explicar a continuación. Este x más 9 no lo vamos a cambiar, lo vamos a seguir conservando, porque no lo podemos factorizar. Ahora, en la parte de arriba no tenemos un trinomio cuadrado perfecto, porque el máximo exponente es x elevado a 3. Pero todos los términos contienen la variable x. Por lo tanto, podemos decir que podemos tener como factor común x y dentro del paréntesis tendríamos x cuadrada menos 6x menos 27. ¿Y qué nos lleva esta factorización? Que ahora sí, lo que tenemos dentro del paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Profe, Y podemos... Sí, dime. yo tengo una duda. ¿Por qué el Ajá. denominador quedó con un signo positivo? Ah, no, Bajo. aquí yo me equivoqué. Es negativo, perdón. No, es El que como está yendo denominador. el internet, luego no escucho bien por eso. Pensé que igual y había sido por algo que dijo. No, de hecho, yo aquí me equivoqué, Chio, no te preocupes, pero gracias por avisar. Ok, el denominador sigue igual, x menos 9 y en la parte de arriba, primero por factor común y nos va a quedar dentro del paréntesis un trinomio cuadrado perfecto. Seguimos respetando la x que tenemos en la parte de afuera y yo sé que el trinomio cuadrado perfecto me va a arrojar es x menos 9, por lo tanto es menos 9, ya que debemos de, pues obviamente, eliminarlos de cierta forma, cancelar. Ahora, debemos de buscar ahora un número que multiplicado por menos 9 nos dé 27 y ese número es el 3. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, lo voy a marcar, es la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Primero, obviamente, factorizamos por factor común, que debemos de seguir conservando esta factorización, y posteriormente por el trinomio cuadrado perfecto, ya que menos 9 más 3 nos da menos 6, y menos 9 por 3 nos da menos 27. ¿Qué es lo que ocurre ahora? X menos 9 se divide entre x menos 9 y nos da 1. ¿Y cuál es nuestro resultado? Pues obviamente los términos que quedaron sin tachar y sería x, que es el factor común, por x más 3. Por lo tanto, la solución puede estar expresada
de esta forma, o x por x, x cuadrada, más x por 3, 3x, que sería nuestra solución. En este tipo de ejercicios, obviamente ya estamos involucrando dos tipos de factorizaciones, pero seguimos el mismo procedimiento y tratar de que nuestro denominador sea parte de arriba. Y estas serían sobre estos primeros 6 ejercicios. Ok, vamos entonces con los dos, los vamos a resolver entre todos, ya en sus exámenes de simulación. Las siguientes expresiones álgebra y venían estos dos. Obviamente el ejercicio 8 es un poco más complicado. Me parece que venía en los dos primeros exámenes y el ejercicio, pero creo que no han resuelto un tercer examen, por lo tanto pues ya les daría como tal la solución. Pero es para que ustedes puedan ver cómo se van a resolver. Vamos con Alondra. ¿Me escuchas, Alondra? Ok, vamos con... Ok, ya me contestas por chat. Ok, Alondra, no hay problema si me envías mensaje, no te preocupes. Obviamente nos pide simplificar. ¿Qué es lo que realizarías tú para poderlo simplificar? No sé si me escucha. No, Alondra, de hecho, sí te alcanza a escuchar así muy poquito, pero no se alcanza a distinguir bien lo que mencionas. Ah, ok, mira, como sugerencia, si quieres apaga tu cámara, ya que al momento de utilizar la cámara, pues obviamente jala más internet y es más difícil pues, poder hablar. Ok, Alondra. No importa si es por el chat o obviamente por el micrófono, no te preocupes por eso. Pero, ¿tú cómo resolverías el primer ejercicio de simplificación? Ok, buscaríamos dos números que sumados nos den el segundo término y multiplicados, pues obviamente nos den el último. Pero, si te das cuenta, Alondra, tenemos en la parte de abajo x más 8. Por lo tanto, como es una simplificación, es muy común que este x más 8 lo tengamos en la parte de arriba. Por lo tanto, de estos dos números que debemos de buscar, Alondra, ya encontramos uno, que es el número 8.
¿Cuál es el número que nos hace falta para que 8 sumado con un número nos dé 3 y multiplicado con un número nos dé menos 40? ¿Qué número sería, Alondra? Ok, Alondra, sería el menos 5. Por lo tanto, el segundo término, x menos 5. Y pues directamente nos está dando la solución, porque este término con este término se convierten en 1 y lo único que nos queda es x menos 5, que sería la solución. Y siempre en este tipo de ejercicios, la solución o una parte de la solución ya está presente en el denominador. Lo único que tenemos que hacer es buscar el otro número que complete pues obviamente la factorización. Y eso sería pues obviamente la solución de este ejercicio. Y este ejercicio es un ejercicio tipo examen. Ahora, vamos y ustedes se preguntarán que pues, nuestro denominador pues obviamente no es igual o no puede ser igual a los términos que vamos a tener en el numerador. Pero la solución ya está también escrita como tal en las respuestas de nuestro examen. ¿Por qué? En todas las opciones que teníamos, opción A, opción B, opción C y opción D, en todas teníamos como denominador 2A, absolutamente en todas. 2A. ¿Qué quiere decir? Que debemos de llevar nuestro denominador a 2A. Por lo tanto, voy a colocar 2A, que automáticamente lo puedo convertir en el factor común. Es decir, 2AX, esto entre 2A me da simplemente X menos 6 entre 2, 3. Y A, si ustedes observan, ya tengo como me está indicando en todas. ¿Cuál es el término que me está quedando de forma libre? X menos 3. Por lo tanto, este X menos 3 debemos de anular. X menos 3. Y obviamente es un trinomio cuadrado perfecto, bueno, la expresión en la parte del numerador. ¿Y cómo la podemos resolver? Pues obviamente buscando dos números que sumados me den menos 5 y multiplicados me den 6. Ya sé cuál es uno de estos números. Me falta buscar. A todos les sucede lo mismo que a Sara. Todos me escuchan cortados y o solamente ese. Ok, miren, para explicarles este ejercicio, acabo de solamente de apagar mi cámara un momento. No sé si ya me puedan escuchar mejor. Ok, bien. Por el momento, ok, voy a dejar mi cámara apagada, ¿de acuerdo? Para que me puedan escuchar y puedan ver como tal la solución.
de este ejercicio. Y vamos, pues, obviamente, cómo es de que se va a solucionar. Listo. Tenemos el octavo ejercicio. Este era un ejercicio que venía en los exámenes. Por lo tanto, vamos a resolverlo. Ahora, en todas las opciones de este ejercicio, teníamos 4 opciones. Opción A, opción B, opción C y opción D. Y en cada una de las opciones, en el denominador teníamos 2A. En todos, en las 4 opciones teníamos 2A. Ahora, ¿qué es lo que nos está dando como tal? Pues obviamente nuestras soluciones, que el denominador lo tenemos que llevar a solamente el término 2A. Por lo tanto, voy a colocar 2A y este término, pues obviamente va a ser mi factor común en el denominador, es decir, que voy a factorizar mi denominador. Por lo tanto, voy a dividir 2AX entre 2A. 2 entre 2, 1. Y A entre A, 1. 1 por 1, 1. Y nos queda solamente X. Que X por 1 pues sigue siendo X. Menos 6 entre 2 nos da 3. Y A entre A pues nos da 1. Y lo único que vamos a dejar pues es X menos 3. Si ustedes observan, ya tengo mi solución en cada uno de los 4 incisos. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de anular X más 3. Para tratarlo de anular, pues obviamente debemos de tener este X menos 3 en la parte de arriba. Y si ustedes observan, en la parte de arriba tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que debemos de buscar dos números que sumados nos den menos 5 y multiplicados nos den 6. Pero automáticamente ya tenemos uno, que es X menos 3. Y el otro número que va a completar el trinomio cuadrado perfecto es X menos 2. Menos 2 menos 3 menos 5. Menos por menos más y 3 por 2, 6. Y pues obviamente este término se anula con este y lo único que nos queda es X menos 2 sobre 2A. Y lo único que tenemos que hacer o que teníamos que hacer era pues obviamente colocar la respuesta que era X sobre 2, bueno, X menos 2 sobre 2. Y algo que siempre ustedes deben de hacer en este tipo de ejercicios, sobre todo en matemáticas, es tomar, pues obviamente, ya la solución que nos está indicando como tal los incisos. En este caso, 2A. Por lo tanto, resolver este ejercicio que era no 2A. Y obviamente, posteriormente, realizar la simplificación. Y este era como se realizaba este ejercicio que venía en su examen de simulación. Me parece que este ejercicio en 2 exámenes venía, así que venía repetido. En el primer examen que hicieron, para aquellos que pudieron ver el video de soluciones, ya venía explicado y también venía explicado dar en este tipo de exámenes que llegan a atorar y no conocen, es demasiado extenso. Traten siempre de utilizar, pues obviamente, las respuestas en una forma, es decir, del resultado, traten de llevarlo, pues obviamente, al problema o al ejercicio.
De hecho, muchos ejercicios en cuestión de matemáticas se pueden resolver de una forma mucho más fácil haciendo este método, ya tomando como tal nuestros resultados y posteriormente puedes encontrar la solución correcta. De hecho, el siguiente tema que vamos a ver, que es ecuación lineal, es un tema que se repite mucho en los exámenes de admisión y que también se puede utilizar de forma contraria. En vez de conocer como tal el método de solución, podemos ya tomar nuestros resultados para poder encontrar, pues obviamente, los resultados. Y con esto o con este tipo de ejercicios terminaríamos la factorización y como pueden ver, pues obviamente este tipo de ejercicios nos va a arrojar pistas sobre la respuesta a la que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Y cuál es la pista? La pista es de que siempre va a estar escondida en el denominador, o sea, en los términos que estén dividiendo o por debajo de la división. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas sobre este tipo de ejercicios? Entonces vamos a continuar con el siguiente tema que viene en la guía y que es la ecuación lineal. Vamos a poner como título ecuación lineal. Ok, miren, este tipo de, o más bien este tema de ecuación lineal sigue involucrando expresiones algebraicas. Y pues obviamente esta lo único que tenemos que hacer. Recordar que pues una ecuación como tal es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas. Obviamente estas dos expresiones algebraicas van a tener miembros o términos en los que pues van a aparecer elementos conocidos y que nosotros ya pues hemos trabajado con ellos. Y esos términos conocidos los conocemos como constantes. Por ejemplo, vamos a poner un 3 es igual, no sé, a un 4. Ahorita vamos a completar obviamente esta ecuación lineal porque 3 y 4 no son iguales. Y también está acompañada por términos o, bueno, por términos que son desconocidos. Y a estos términos desconocidos los vamos a conocer como variables. Por ejemplo, 2x más 3 es igual a, vamos a poner otro término desconocido que cumpla obviamente la igualdad. Vamos a poner x. En este caso, para que se cumpla la igualdad, tengo que poner una división. 3, 5. Así. Ok. 2x más 3 es igual a 5x sobre 3 más 4. Y pues obviamente esta sería una ecuación lineal en donde tenemos términos desconocidos, obviamente términos que contienen una variable y términos conocidos que vamos a conocer como constantes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente con este tipo de, de ecuaciones, pues obviamente encontrar el valor de x. Es decir, que el valor de x pues es igual a un número, vamos a poner un número que cumple la igualdad. Por ejemplo, supongamos que x es igual a 1. 2 por 1, 2. Y 2 más 3 nos da 5. 5 por 1,
5 entre 3 más 4. Obviamente esto no es igual, por lo tanto, x no puede ser igual a 1. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, pero para este ejemplo práctico, x pues debe de ser igual a 3, ya que 2 por 3 más 3 es igual a 5 por 3 sobre 3 más 4. 2 por 3, 6 más 3 es igual, 3 entre 3, 1, queda 5, más 4, y 6 más 3, pues 9, es igual a 5 más 4, mismo valor, pues obviamente ya es el valor de nuestra variable que debe de ser 3 para que se cumpla. Ahorita vamos a ver cómo se van a resolver, pues obviamente, este tipo de ecuaciones, pero primero antes de eso, vamos a ver como tal sus características o algunas propiedades que van a poseer. La primera es la propiedad idéntica o reflexiva. En este tipo de propiedad, pues obviamente no dice que o nos establece que una cantidad o una expresión algebraica es igual a sí misma. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo de color azul. Que 2A pues va a ser igual a 2A. No existe ninguna diferencia entre esos dos. Es decir, que 9 más 4 no va a cambiar su valor y obviamente como contiene los mismos términos siguen siendo exactamente igual y podemos tener que pues, x es igual y sigue siendo ax. Esta es nuestra propiedad idéntica o la propiedad reflexiva que las vamos a estar utilizando cuando nosotros podamos obviamente resolver ejercicios. No las vamos a utilizar directamente en decir, voy a utilizar la propiedad idéntica para resolver la ecuación, sino intuitivamente, sin que nos demos cuenta, las utilizamos para resolver las ecuaciones. ¿De acuerdo? La siguiente propiedad, la propiedad simétrica. En esta propiedad nos dice que podemos cambiar el orden de los miembros sin que la igualdad siempre. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente vamos a poner que 3 más 4 es igual a 7. Por lo tanto, entonces 7 pues, es igual a 3 más 4. Simplemente colocamos los miembros del otro lado de la igualdad y el otro miembro o el miembro del otro lado de la igualdad en donde están pues obviamente los primeros miembros y no se va a ver afectado ya que sigue cumpliendo la misma igualdad. Podemos tener también obviamente con variables. Poder tener x más y nos da como resultado z. Por lo tanto, pues z va a seguir siendo igual a x más y. Y este ejemplo lo podemos ver o es muy claro cuando estamos resolviendo, no sé, ecuaciones y al final el resultado nos queda 3 es igual a x. Y para fines prácticos siempre tratamos de dejar las variables del lado izquierdo. Por lo tanto tendríamos que x es igual a 3. Y aquí podemos ver como tal la propiedad simétrica. Aunque no la estemos mencionando, sabemos que la estamos utilizando innatamente para poder expresar la solución de algún ejercicio. ¿De acuerdo? Solamente estamos como tal nombrando las propiedades que nosotros ya solemos utilizar para resolver este tipo de ejercicios. Esta es la segunda propiedad.
propiedad simétrica. La tercera es la propiedad transitiva. Aquí. Propiedad transitiva. Nos dice que si dos miembros o dos igualdades tienen un miembro en común, los otros dos miembros o las otras dos igualdades también van a ser igual. ¿Cómo lo podemos observar? En un ejemplo simple. 4 más 7 es igual a 11. Y 9 más 2, pues es igual a 11. Por lo tanto, 4 más 7, pues va a ser igual a 9 más 2, ya que ambos resultados nos van a dar como solución el número 11. Esto es, pues obviamente, un ejemplo sencillo de cómo es la propiedad transitiva. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que X menos Y es igual a Z. Y A más B, pues es igual a Z. Entonces, X menos Y, pues va a ser igual a la suma de A más B. Y esta sería, pues obviamente, nuestra solución. Y esta propiedad también nosotros la utilizamos constantemente o la vamos a utilizar constantemente, sobre todo en los sistemas de ecuaciones. Y en un método que, sin que no nos demos cuenta, pues estamos utilizando esta propiedad para resolver este tipo de ejercicios. La cuarta propiedad es la propiedad uniforme. Ok. ¿Qué nos dice la propiedad uniforme? Establece que si nosotros queremos un coeficiente o queremos, lo vamos a hacer en ambos términos y la igualdad se va a seguir conservando. Supongamos que tenemos 7 más 10 es igual a 17. Por lo tanto, si nosotros aumentamos 7 más 10, lo voy a poner de otro color, aumentamos 4 más 4 es igual a los mismos 17, pero como aumentamos de un lado, también hay que aumentar del otro lado a 17 más 4. Y si hacemos la suma, pues obviamente el resultado nos va a dar exactamente igual. Lo mismo ocurre si tenemos variables. X menos Y es igual a doble. Si nosotros queremos disminuir, por ejemplo, menos doble que hacer del otro lado. Vamos a tener W, del otro lado también lo tenemos que disminuir, menos W. Y así es como va a funcionar pues esta cuarta propiedad, que es la propiedad uniforme. Y esta propiedad es la que nos sirve para poder realizar los despejes al momento de encontrar la solución de nuestras ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y van a ver cómo intuitivamente desarrollamos esta cuarta propiedad. Y la última propiedad es la propiedad cancelativa. Vamos a escribirla por aquí.
canselativa. Ok, esos términos de un lado que son iguales los podemos eliminar. Supongamos que tenemos, vamos a poner aquí, 3 por 4 menos 2 es igual a, vamos a poner, 12 menos 2. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que este término, en esta parte de aquí, es igual a este término de aquí. Por lo tanto, los podemos cancelar y solamente colocar 3 por 4, pues es igual a 2. Se va a mantener exactamente nuestra propiedad. Y vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que A más B es igual a C más B, pues obviamente el término más B es igual en ambos lados. Y por la propiedad cancelativa, podemos decir que A pues es igual a C. Y de esta forma es como se utiliza esta quinta propiedad, que como les mencionaba al principio, todas estas propiedades las vamos a utilizar para solucionar, obviamente, ecuaciones lineales. Aunque no nos demos cuenta, las vamos a estar utilizando ya que nos van a servir para poder desarrollar la solución. Y estas serían las propiedades. Ahora, pues vamos a ver como tal algunos ejemplos. Y más que ejemplos, vamos a ver como tal la solución de nuestras ecuaciones lineales. Y las primeras que vamos a ver son las ecuaciones lineales de una variable. Significa que vamos a tener una expresión algebraica que va a contener un término, ecuación lineal de una variable. Significa que solamente vamos a tener un término desconocido en ambos lados de la igualdad, o en al menos en alguno. Y ese único término desconocido pues va a ser exactamente igual en ambos lados. Y sobre todo que el término desconocido, su máximo exponente es el número 1. Por lo tanto, una ecuación lineal la podemos escribir o se puede escribir como AX más B es igual, vamos a poner, no sé, alguna constante que sea, por ejemplo, C, supongamos, en donde A debe ser diferente de ser. Ahorita vamos a explicar cómo se van a resolver, cómo van a entrar estas propiedades directamente en la solución. Ahora, ¿cómo vamos? Bueno, primero que nada, identificar X, pues solamente vamos a tener X. Si la variable es Y, solamente vamos a tener Y. Si la variable es W, solamente W. Y así sucesivamente. Ahora, el método tradicional para resolver este tipo de ecuaciones es simplemente el despeje. Vamos a ver el primer ejemplo. Supongamos que tenemos 5x más 9 es igual a 4. Ahora, lo que tenemos que hacer para el despeje es siempre o tratar siempre de tener las variables del lado izquierdo y las constantes del lado derecho. La solución consiste en dejar libre a este término desconocido o a esta variable. ¿Y cómo lo vamos a dejar libre? Pues obviamente despejando.
Y para dejarlo libre, vamos a utilizar todas nuestras propiedades. En este caso, la propiedad es la propiedad transitiva y la propiedad, bueno, vamos a utilizar transitiva, uniforme y cancelativa en muchos casos, pero para este ejercicio práctico solamente la uniforme y la cancelativa. Es decir, yo necesito, de cierta forma, para dejar libre mi variable x, pues obviamente cancelar este valor de más 9. Y obviamente cancelar este valor de 5. Pero vamos a utilizar la jerarquía de operación. Recuerden que la jerarquía de operaciones primero se resuelven paréntesis, paréntesis. Posteriormente se resuelven exponentes y raíces. Posteriormente multiplicación y división. Y al último se resuelven sumas y restas. Esta es, pues obviamente, la jerarquía de operaciones. Para resolver ecuaciones, las vamos a utilizar de forma contraria. Es decir, primero sumas y restas, después multiplicación y división, después exponentes y por último paréntesis. Recuerden que en algunos casos, pues obviamente tenemos que quitar un paréntesis y de esta forma vamos a generar nuevamente sumas y restas. Vamos a ver este ejemplo. Primero, eliminar este variable o a nuestro término con la para que se convierta. Pues obviamente lo voy a restar 9, ya que 9. De ahí estoy ya utilizando una propiedad que es la propiedad uniforme. Es decir, si aumentamos o disminuimos en un lado de la igualdad, lo tenemos que hacer en el otro lado. Nos quedaría 4 menos 2. Y esto, pues, al final sería 5x igual a 4 menos 9. Hacemos la operación sin 5. Ahora, ¿cuál es el solamente x? Y ese número es el número 5. Por lo tanto, si yo divido 5x, porque ya resolví sumas, recuerden que siempre los números al lado de una variable es porque hay una multiplicación. Si yo lo divido entre 5, de un lado, también lo tengo que hacer del otro lado. Apagar mi cámara solamente para poder explicar el procedimiento, ¿de acuerdo? Listo, ya me pueden escuchar mejor. Chicos, acabo de apagar mi cámara, no significa que me haya ido, pero bueno, lo hice para que me pudieran escuchar mejor, ¿de acuerdo? Bien, vamos a volver a repetir nuestro ejercicio para que puedan, pues, obviamente,
observar o entender de nuevo el procedimiento. Voy a borrar toda esta parte de aquí. Listo. Este es nuestro primer ejemplo, que es 5x más 9 es igual a 4. ¿Cómo vamos a solucionar las ecuaciones lineales? Lo que tenemos que hacer, pues obviamente, es simplemente hacer que esta variable de aquí, que es x, quede solita. Es decir, que solamente quede x igual a un número que desconocemos, pero que ahorita lo vamos a identificar. Permítame. Bien, y para poder hacer que esta X quede de forma solita, vamos a utilizar la jerarquía de operaciones, pero de forma contraria. Es decir, la jerarquía de operaciones nos dice que debemos, pues obviamente, realizar primero operaciones dentro de paréntesis, después operaciones de exponentes, después operaciones de multiplicación y división y por último operaciones de suma y resta. Y en la solución de ecuaciones lineales, obviamente vamos a utilizar la jerarquía de forma contraria. Es decir, primero vamos a eliminar o anular los términos que están sumando y restando. Posteriormente, los términos que multiplican y dividen. Después, los que obviamente son exponentes o raíces. Y por último, los que van a ser como tal, nuestros paréntesis. En este caso, el primer término que nosotros debemos de anular o de eliminar es el número 9 de esta sección. Por lo general, siempre las variables las vamos a dejar del lado de 9 que está sumando. Yo le voy a restar otro 9, ya que 9 menos 9 nos da 0. Pero como estoy haciendo una operación del lado izquierdo, estoy utilizando la propiedad uniforme. Recuerden que la propiedad uniforme nos dice que si aumentamos o disminuimos de un lado de la igualdad, lo tenemos que hacer del otro lado. Por lo tanto, a 4 también le resto menos 9. Y esto me va a quedar como 5x es igual a 4 menos 9. Desarrollamos la operación. 5x es igual a 4 menos 9 nos da menos 5. Queremos seguir dejando a la variable x de forma libre. Para eso, el número que decimos, por lo tanto, a 5 lo tenemos porque recuerden que 0 por x, convertirlo en un número que multiplicado por x nos dé simplemente x. Y ese número, pues obviamente es 1. Por lo tanto, a este 5 lo vamos a dividir entre 5. Ya que 5 entre 5 nos da 1. Pero si estoy dividiendo del lado izquierdo, también lo tengo que hacer del lado derecho. 5 entre 5 nos da 1 y solamente nos queda x. X es igual a menos 5 sobre 5. Que la solución, pues obviamente es menos entre más, menos. Y 5 entre 5, 1. Por lo tanto, o el valor desconocido, ¿qué quiere decir? Que si nosotros sustituimos x en la ecuación, 5 por menos 1
más 9 nos da como resultado 4 positivo. 5 por menos 1 menos 5 más 9 nos da 4 es igual a 4. Y se está cumpliendo la igualdad. Por lo tanto, la solución es correcta. Y como pueden ver, el procedimiento es demasiado extenso. Existe un procedimiento mucho más rápido y mucho más sencillo para desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Cuál es ese procedimiento? Para eso vamos a colocar, pues obviamente, nuestras operaciones contrarias. Si yo sé que existe la suma, pues obviamente es operación contraria en la resta. Yo sé que existe la multiplicación y su operación contraria es la división. Y yo sé que existe el exponente y su operación contraria del exponente pues es la raíz. Y vamos a utilizar estas operaciones contrarias para resolver este tipo de ejercicios. Vamos a tomar exactamente el mismo ejemplo. 5x más 9 es igual a 4. En este procedimiento vamos a utilizar todas estas propiedades, pero de manera intuitiva, sin estar haciéndolo paso por paso. Es decir, debemos de dejar libre a la variable x. Y los números que me estorban es el 5 y el 9 que está sumando. Seguimos respetando, pues obviamente, la jerarquía en forma contraria. ¿Qué es lo primero que me está estorbando y que yo deseo quitar? Es el 9. Por lo tanto, lo tengo que pasar del otro lado de la igual. ¿Cómo va a pasar del otro lado? El 9 está sumando, del otro lado de la igualdad va a pasar restando y nos va a quedar 5x es igual a 4 menos 9 y 4 menos 9 nos da menos 5. En un solo procedimiento ya estoy ahorrando pasos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Yo sé que este 5 ahora está multiplicando a x. Me está estorbando para dejar libre a la variable x. Por lo tanto, lo tengo que pasar de los de diferentes lados de la igualdad, van a pasar con operación contraria. Si este 5 está multiplicando a x, por lo tanto, del otro lado va a pasar dividiendo. Y al final nos va a quedar x es igual a menos 5 sobre 5. Y menos 5 sobre 5 pues es igual a menos 1. Y exactamente vamos a llegar al mismo resultado, pero utilizando un método mucho más directo y mucho más rápido. El método tradicional, obviamente, es este de aquí, paso por paso, siguiendo las propiedades de propiedad uniforme, propiedad cancelativa, transitiva, etc. Y este procedimiento es exactamente lo mismo, solamente que ya estamos realizando
Una disculpa, chicos. ¿Qué parte se salió de la reunión? Bueno, ¿qué fue el último que alcanzaron a escuchar? Ok, miren. Ahorita, pues ya prácticamente mi internet fallando. Y pues ya nada más explicamos como tal cuál es la diferencia de utilizar los dos métodos y pues ya nos veríamos la siguiente semana. Los ejercicios no los vayan a resolver, los resolvemos la siguiente semana, solamente en estos 10 minutitos que hacen falta. Me ponen atención para explicar los dos métodos, ¿de acuerdo? Bueno, la diferencia de los dos métodos. Les comentaba que en el primer método vamos a tener como tal utilizar las propiedades de forma directa, es decir, enunciándolas paso por paso. El método o el segundo método nos hace lo siguiente. Nosotros tenemos en ambos lados 5x es igual a 4 menos 9. En el primero, que es en este de aquí, estamos utilizando la propiedad uniforme. Propiedad uniforme. Y utilizamos la propiedad uniforme para llegar a este paso de aquí. Ahora, en el segundo método, llegamos directamente a este paso. De manera intuitiva, sin que nos demos cuenta, sabemos que está la propiedad uniforme. ¿En qué momento lo estamos utilizando? Pues obviamente cuando a este 9, lo voy a volver a dibujar, cuando a este 9 lo colocamos del otro lado de la igualdad. Este 9 lo colocamos del otro lado de la igualdad. Y para colocarlo del otro lado de la igualdad, utilizamos su operación contraria, que es menos 9. Llegamos al mismo punto, la diferencia es que nos estamos ahorrando pasos para encontrar la solución. Lo mismo cuando llegamos a este punto de aquí. Seguimos utilizando en esta parte la propiedad uniforme. Aquí seguimos utilizando la propiedad uniforme. Y al final, en el segundo paso, llegamos al mismo punto. Y la propiedad uniforme, pues la encontramos implícitamente cuando el 5 que está multiplicando x, al colocarlo del otro lado de la igualdad, va a pasar dividiendo. Este método que tenemos aquí, lo voy a colocar así, es el que más vamos a estar utilizando o el que al menos yo les recomiendo utilicen, ya que es una manera mucho más práctica, mucho más rápida y pues obviamente vamos a llegar al final al mismo resultado. Los ejercicios que vienen en la guía los vamos a dejar pendientes para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Ya que el ejercicio 6, 7 y 8 que vienen en su guía son ejercicios que han venido en los exámenes de simulación, pero el procedimiento es exactamente este que hicimos, a explicar obviamente más ejemplos para poder llegar a la solución y así ustedes puedan entender mejor el tema. ¿De acuerdo? Recuerden que hoy por la noche les envío estas diapositivas que nosotros pues, obviamente estuvimos realizando el día de hoy. Y si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, pueden mandar mensajes sin ningún problema y nos veríamos la siguiente semana. ¿Estamos? Que tengan una excelente tarde. Gracias, profe.